Bueno, estimados compañeros, compañeres, es para mí un orgullo que hoy los compas de la Asociación Pozo Fortuna me deis la oportunidad de subir este atril y poder dirigiros unas palabras en compañía de un plantel de tan importante de luchadores por la democracia y la libertad hoy, para rendir homenaje a los que ayer lucharon por idéntica causa. Es también para mí un honor y un placer poder intervenir en un atril donde en años anteriores se intervinieron personas a las que tanto admiro como Dolores Cabra o Joan Tardá. Desgraciadamente, a 40 años de la muerte del dictador, a 40 años del aniversario del fusilamiento de los 5 compañeros antifascistas, nos vemos obligados a seguir teniendo que venir a los cementerios y a las fosas comunes a honrar a nuestros muertos, mientras el Estado heredero del franquismo sigue sin dar cumplimiento a las normas del derecho internacional que obligan a investigar los crímenes de aquella horrible dictadura, que la propia ONU en el año 46 equiparó al régimen de Franco, al nazifascismo. Desde el movimiento memorialista y republicano seguimos reivindicando, bajo el paraguas de la consigna verdad, justicia y reparación, cosas tan obvias aparentemente como la ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, declarar la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de la ONU de 9 de febrero del 46 y 12 de diciembre del 46 por su carácter criminal, declarar la nulidad de todos los juicios penales y militares por arbitrarios y ilegales, adoptando las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales, elaborar una ley de exhumaciones e identificación de víctimas que tenga en cuenta los tipos de delito para conocer la verdad y que fije los procedimientos acordes al derecho internacional de los derechos humanos, una ley de reconocimiento de los campos de concentración y trabajos forzados y reconstrucción de los procesos seguidos en los mismos a las víctimas, la desclasificación y catalogación de los archivos diplomáticos, militares y de la inteligencia hasta la instauración del régimen del 78, el reconocimiento y el libre acceso y obligación de colaboración judicial de los responsables de dichos archivos con todas aquellas organizaciones que investigan la memoria histórica y con los familiares de las víctimas, la adecuación de las normas de los registros civiles a efectos de la correcta determinación de las causas de la muerte, etcétera, etcétera. Desgraciadamente tenemos que seguir viendo cómo 80 años después de aquel alzamiento militar apoyado por el fascismo internacional, el gran capital y la Iglesia, seguimos sin poder elegir al jefe del Estado y tenemos que padecer la presencia oprobiosa de un rey Borbón cuya legitimidad jurídica y política sigue emanando fundamentalmente de las leyes fundamentales del franquismo. Y en Asturias tenemos que seguir padeciendo la doble monarquía a través de esa imposición antidemocrática llamada Principado de Asturias que contraviene la heroica lucha de nuestro pueblo. Un principado y unos premios Princesa de Asturias que sirven fundamentalmente para que una vez al año lo más conspicuo y casposo de la oligarquía española venga a nuestra tierra a comer y a beber como curas, mientras nuestra juventud se ve obligada a emigrar, a padecer contratos de semiesclavitud y a sobrevivir de las ayudas familiares, porque eso que ellos llamaban estado del bienestar se lo han cargado para rendir culto en los altares de los mercados. Y cuando hay una dirigente político, como la vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, que se atreve a cuestionar la verdad oficial, salen los plumíferos al servicio del poder para lancharla sin ningún reparo y sin ningún miramiento. Una monarquía encarnada en el nuevo rey Felipe VI, que pretende pilotar una nueva transición hacia un régimen que dure otros 40 años. Y que pretende que nos olvidemos de los negocios oscuros de su familia, que tuvieron en el caso Urdangarín su punta del iceberg. Una operación cosmética que intenta reactualizar la figura del rey campechano, que va a los cines donde va la plebe, que lleva a la Guardia Real a los colegios y a pasear en caballo por nuestras calles, o que intenta demostrar su vinculación con Asturias porque de vez en cuando come fabada o pon montera picona. Es hora de hacer gestos de no colaboracionismo con dicha operación cosmética, porque sus gestos no son neutrales, los nuestros tampoco deben serlo. Desgraciadamente, 40 años después de que nos dijeran que solo cabía reforma con aquel las tomas o las dejas, se nos sigue diciendo que tampoco ahora es el momento, que podamos decir libremente en un proceso constituyente qué modelo de Estado, de gobierno y de sociedad queremos.
40 años después de que se nos negara a los pueblos de España la posibilidad de decidir nuestro futuro, se sigue impidiendo que las naciones y territorios del Estado puedan decidir libremente cómo se relacionan entre sí y con el Estado del que forman parte. Desde aquí también un abrazo al pueblo catalán, que sigue luchando por algo tan obvio como poder decidir en referéndum si quieren o no seguir en España. Algo que es normal en Escocia o en el Quebec sigue siendo una anomalía en España, fundamentalmente porque el dictador murió y la cama y la oligarquía logró hacernos creer que se habían vuelto demócratas, y porque, como decía mi profesor de Derecho Constitucional, Joaquín Varela, a diferencia de cualquier país moderno, se pasó aquí de la edad moderna a la edad contemporánea sin cortarle la cabeza a un rey. Y lo digo en sentido metafórico porque no quiero que me pase como a Guillermo Zapata. Desgraciadamente, después de 80 años que las tropas alemanas bombardearon Guernica y el Mazucu, entre otros sitios, preparando el terreno para lo que fue su plan de conquista y sumisión de Europa, tenemos que ver cómo sigue habiendo placas de homenaje a los asesinos nazis en el Alto de la Tornería en Llanes o en San Roque de Acebal en el mismo municipio, haciendo gala de total impunidad, mientras en lugares como Pamplona se sigue prohibiendo por decisiones gubernativas concentraciones de homenaje a los últimos fusilados de Franco bajo las mismas premisas acusatorias que les condenaron a muerte. Seguimos viendo como año a año en el Mazucu los fascistas profanan el monumento de homenaje a los que allí murieron defendiendo Asturias de la avalancha del ejército fascista, sin que las autoridades ni políticas, ni policiales, ni judiciales hagan nada para descubrir a los autores de tales actuaciones. Y lo que es peor, después de 80 años seguimos viendo cómo lo que no consiguió Hitler con los Panzers lo consigue Angela Merkel con el euro y el Banco Central Europeo. Desde aquí un abrazo también muy especial al pueblo griego, que sigue padeciendo aún en mayor medida las consecuencias de esa Unión Europea que sigue siendo nada más que la Europa de los mercaderes. Y qué debo decir de la permanente presencia de la Iglesia, la que paseó bajo palio al dictador, que sigue gozando de privilegios constitucionales y legales impensables en un Estado democrático, que debería ser laico por definición. Una Iglesia que se sigue financiando con dinero público básicamente y que sigue entrometiéndose en los asuntos políticos que afectan a la vida cotidiana, sobre todo de las mujeres y de aquellos que han decidido ejercer su libertad sexual en sentido distinto a los cánones de sus ojos sucios y pecaminosos. Resulta lamentable seguir viendo alcaldes y alcaldesas en nuestra tierra, como el caso de la alcaldesa de Sisión, bendecir aguas o participar en otras ceremonias confesionales, rindiendo así sumisión a una supuesta superioridad ética y moral de una institución que ha venido demostrando que en términos de moralidad y comportamiento cívico no tiene que darnos ninguna lección. Pese a todo lo anterior que pudiera parecer un discurso un tanto pesimista, vivimos momentos políticos cruciales para aprender de la historia del pasado, en clave de no repetirla. Perdimos aquella guerra en España contra el fascismo básicamente por nuestras divisiones, por nuestros maximalismos y nuestros egoísmos de partido de bandera. Al final estuvimos todos juntos en los campos de concentración, desde Mastalascañas a Figueres, con las prisiones pasando por Burgos, Coto, Carabanchel. En la llamada transición también lograron que nos dividiéramos y que la breve unidad de la llamada Plata Junta durase lo que dura un whisky on the rocks. Pero sin embargo luego estuvimos juntos en las huelgas generales, en las luchas contra la reconversión minera y siderúrgica y más recientemente en el 15M y en las mareas. Hoy está en juego si logramos abrir un proceso de cambio político profundo, eso que algunos llamamos proceso constituyente, o si de nuevo las oligarquías imponen su proyecto y vuelven a doblegar la esperanza que se ha venido gestando en los últimos años. Es la hora de elegir, de tomar partido, si se está con una nueva reforma o apostamos decididamente por una ruptura democrática que ya rompa de una vez con las ataduras del franquismo y en particular con las ataduras de la Europa de los mercaderes que hoy nos encadena a través del euro y de la deuda. Pero para lograrlo hacen falta muchas cabezas y muchas manos. Es la hora de la generosidad y de la flexibilidad, pero sobre todo de la democracia. Necesitamos articular mecanismos de organización popular en forma política, sindical, social, que nos permitan ganarle el terreno al enemigo. Y para ello hacen falta también nuevas caras, no políticos profesionales que llevan viviendo toda la vida bajo la capa del régimen del 78.
Pero sobre todo hace falta articular un movimiento ciudadano por la base, capaz de hacer confluir a todas las sensibilidades y tendencias del campo popular en torno a unos puntos básicos de consenso. El 20 de diciembre, curiosa, aniversario de la voladura por los aires de aquel ministro naval, nuestro inefable registrador de la propiedad convoca elecciones generales, y ellas son también la pequeña oportunidad de colaborar en este cambio. Pero si no somos capaces de generar ese proyecto nuevo, cargado de futuro, corremos el peligro de nuevo de ver pasar el tren de la historia y que dentro de otros 40 años nuestros hijos y nietos vuelvan a este lugar no para honrarnos por nuestra lucha, sino para recriminarnos nuestra irresponsabilidad. Un abrazo, compañeros y compañeros, push a la libertad, push a la república, push al socialismo.